tus lectores y lectoras, si quisieran, podríamos hacer como una parte 2 de este video, se me ocurre. Sí, sí, encantada de la vida, con Y pueden, ellos. con ellos, pero no sé si en vivo. Lo de en vivo cuesta un poco por el Sí, cambio de hora, sí. pero también, si tienen preguntas, Ah, podrían mandarme algunas preguntas y yo hago un video y y las contesto esas preguntas. respondes. Ah, me encantaría. ¿Parece Te tomo bien? la palabra. Hola, lectores y lectoras de Club Kimue. Muchas gracias, ante todo, por su lectura, por su entusiasmo, por su invitación y por sus preguntas que tengo aquí ante mí y voy a tratar de contestar lo mejor que pueda. En Guatemala se habla de vos, no es argentino, es muy guatemalteco. En toda Centroamérica se habla de vos. Eh, en una ciudad de Colombia también se habla de vos, solo en una ciudad, solo en Medellín. Pero en Guatemala el vos es muy normal. Se habla o de vos o de usted. El tú no se usa. Es mal visto. Pero sí, es guatemalteco el sordo. Yo no me enojo. No me enojo. Y cuando me enojo, me callo, lo cual es tal vez otro idioma, ¿no? Tiendo al silencio y evito a la persona con la que me enojé. Lo mismo le hago a mi hijo, me he dado cuenta, ¿no? Que cuando me enojo, me voy, lo cual no está muy bien. Entonces mi idioma del enojo es el silencio. No, la escritura para mí no aplaca nada, no ayuda en nada, no soluciona nada, no es un bálsamo, no entiendo algo mejor después de haber escrito sobre él. Eh, Al contrario, generalmente estoy más perdido, más confundido. eh, o sea, no es una herramienta, no es útil la escritura en ese sentido, no tiene ninguna utilidad para el escritor, la tiene para el lector quizás, ¿no? Y yo como lector de otros libros y de otros textos, sí he sentido eso, pero como escritor no. Está en otro libro. Ese relato de la prima, Berenice, originalmente pertenece a otro libro que se titula Mañana nunca lo hablamos y es un cuento que se llamó en ese momento El último café turco. Entonces es muy interesante la analogía que haces aquí con esta pregunta de legos, ¿no? De mis cuentos como legos que funciona de diferente manera, en diferente estructura, en diferente libro lo puedo usar de una manera distinta. Otro ejemplo de canción es el relato del restaurante. Cuando entra la señora del gabán rojo, es un texto originalmente también de este libro, Mañana nunca lo hablamos, titulado La señora del gabán rojo, y estaba ahí. Y lo mismo he hecho en todos mis libros. Tomo de aquí, lo continúo, lo retrabajo, le quito cosas y lo voy reescribiendo. Yo creo que el resumen de esto es que yo no considero mi obra terminada, nunca, nunca, ni aunque esté publicada. Vuelvo a esos relatos y los sigo trabajando, eh, como hacía el pintor Pierre Bonnard, ¿no? Que entraba a los museos con sus acuarelas, con sus pinturas, y retocaba los cuadros ya expuestos en los museos. Entraba con un amigo, el amigo cuidaba a que no se acercara a nadie y él continuaba sus lienzos. Lo mismo siento yo. Eh, yo sigo trabajando mis textos siempre. Y como todos son legos de un solo libro, que en realidad solo estoy escribiendo un libro, ¿no? Canción es parte de ese proyecto literario, pues puedo seguir trabajándolos y escribiéndolos y retocándolos, ¿no? Algunas cosas que no me gustan o que ya no me suenan bien, o una coma que ya no me parece que va, etcétera, ¿no? Esa es mi cocina, entonces, para volver al inicio de la pregunta, es una cocina continua.
¿no? Estoy constantemente trabajando los textos. Nada, nada. No tengo un plan, no sé qué va a pasar, no sé hacia dónde voy, no sé en qué estoy trabajando mientras lo estoy trabajando. O sea, es la única vez que yo no soy ingeniero, porque soy muy ingeniero. Pero cuando estoy en medio de un texto, no sé qué va a pasar. He dicho en otras entrevistas que es similar es como escribir en la oscuridad, ¿no? Como si estuviera metido en un cuarto oscuro y no veo. No veo, hay mucha incertidumbre, mucho desasosiego, no sé qué está pasando, no sé hacia dónde voy, no sé por qué lo estoy escribiendo, mucha resistencia y tengo que estarla venciendo, ¿no? Y dejándome llevar por la historia y de pronto, al final, ¡pac!, de pronto se prende la luz y veo un poco, ¿no? Y mi forma de escribir es piezas cortas. Entonces termino esa pieza corta y la dejo. Y luego continúo con otras piezas cortas. Y de pronto veo que algunas de esas piezas cortas funcionan juntos. Así pasó con Canción. La parte de Japón la escribí hace muchos años, hace 6 años, 7 años, justo después de un viaje a Japón. Y era un cuento, ¿no? Yo consideraba un cuento. No sabía que iba a formar parte de un libro sobre mi identidad libanesa, ¿no? O sobre mi abuelo libanés. Y mucho menos que iba a partirlo en dos y poner la mitad al inicio y la mitad al final, ¿no? Entonces todo eso es intuitivo y todo eso es ya el ingeniero que luego viene y pone en orden el libro. Pero en la manera que escribo las diferentes partes, ninguna planificación. Jamás. Nadie. Nadie lee mis manuscritos en proceso, ni un familiar, ni mi pareja, ni mis editores, por lo mismo que acabo de decir, ¿no? Como no sé qué está pasando, no sé hacia dónde voy, no sé si es un libro aún o le falta, prefiero no darlo, ni hablo de él, ¿no? Nadie sabe en qué estoy trabajando, porque yo no sé en qué estoy trabajando. Entonces, nadie lo lee. Ahora, cuando ya terminé un libro, en uno o dos casos, lo he dado a leer a la persona involucrada. Por ejemplo, en duelo, aquellos y aquellas de ustedes que conozcan duelo, saben que es un tema un poco delicado. Bueno, el secuestro de mi abuelo también era un tema delicado. Entonces fui con mi padre y le dije, mira, voy a escribir sobre esto, o ya escribí sobre esto, mejor dicho, voy a publicarlo, no voy a pedir permiso, pero si quiere leerlo, con mucho gusto. Y podemos platicar cualquier cosa que considere injusta o incorrecta, y eso ha pasado una o dos veces. Con Monasterio se lo di a mi hermana, con Duelo y Canción se lo di a mi padre, pero nunca pidiendo permiso, ni consejo, sino para que vean en qué estoy trabajando, para que no sea tan mal trago, ¿no?, la publicación. No lo he leído, debo leerlo, yo sé que debo leerlo y lo tengo pendiente. Lo que pasa es cuando veo el grosor de sus libros, titubeo un poco, ¿no? Porque hago un cálculo matemático de las horas y digo, uy, es mucho, pero lo voy a leer, lo voy a leer. Las huellas son profundas, las huellas son profundas. Es un país que me marcó mucho, ¿no? Mi infancia, mi familia es de allá, mi familia sigue allá, mis padres siguen en Guatemala, yo voy una vez al año más o menos. Es un país complicado, es un país violento, es un país caótico, es un país con un estado fracasado, ¿no? El nivel de pobreza, el nivel de inseguridad, el nivel de malnutrición infantil, los niveles de violencia, o sea, todo ha ido empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Entonces es un país que me cuesta mucho. Mi relación con Guatemala es muy difícil. Las huellas que dejó, quizás la huella más grande o la impronta más grande es mi sensación de extranjería, ¿no? Crecer en un país del cual nunca me sentí parte, ¿no? Incluso en esos primeros años, crecer judío en un país absolutamente católico era como
estar sentado en el graderío, ¿no? Me era permitido ver, pero no jugar, porque yo no participaba de las tradiciones, ni de la cultura, ni de la religión. Entonces, esa sensación de siempre estar afuera se mantiene conmigo. Sí, sí, yo necesito distancia temporal y geográfica. Sí, no sé por qué, pero entre más me alejo de algo, mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo necesito haberlo sentido. Entonces, para escribir de Tokio, o para escribir de Jerusalén, o para escribir de Berlín, allá afuera, ¿no? Necesito conocer el lugar. No para describirlo, porque yo no soy ese tipo de escritor, pero sí para conocer su olor, su aroma, su sensación. Entonces, conocer y luego irme lejos y verlo desde lejos. Ojo, el personaje principal es masculino y hay muchos hombres, pero las mujeres en mis libros son las fuertes. Las mujeres son las que guían a este perdido, a este otro Eduardo Halcón que está perdido en el mundo, ¿no? Ya sea Aiko en canción, ¿no? Que lo orienta al desorientado, Tamara en Monasterio, Hermelinda en Duelo, Lía que aparece por ahí. O sea, me he dado cuenta que las mujeres siempre son la misma mujer, el mismo tipo de mujer. Una mujer muy fuerte, una mujer que pone orden, una mujer que orienta, de nuevo. Es mi mamá, es mi mamá. No lo digo, aquellos que conocen a mi mamá lo entienden, ¿no? Que todas ellas son versiones de mi mamá, de mi madre. Entonces, eso quizás es la parte familiar que está ahí, ¿no? No tanto el patriarcado o matriarcado, sino una madre que salva. Besos a todos y todas y gracias y espero que algún día podamos hacer esto en persona por allá. Me encantaría.